$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Hagamos un Trueque. El día de hoy tengo un invitado muy especial a quien admiro mucho, doctor Andrés Rode Ponce. ¿Cómo estás? Pues te quiero dar la bienvenida. Este es nuestro programa de Hagamos un Trueque. Hagamos un Trueque tiene la finalidad de tener estos espacios de conversación, de hacer un trueque de experiencias, de conocimiento. ¿Y quién mejor de hablar de derecho aduanero que pues usted, doctor Andrés Rode? Quisiera platicar un poquito de tu semblanza. El doctor Andrés Rode es egresado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene grados de especialización en Derecho Fiscal y Administrativo, Derecho Económico y Corporativo. Fue abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consultor del Banco Mundial. Tiene numerosos libros de Derecho Aduanero. Actualmente es presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y socio de la firma Rode Vice, entre muchos otros puestos que podemos mencionar. Sin embargo, para mí es un gozo tenerte aquí, siempre escucharte, aprenderte. En verdad, me encanta tenerte aquí. Pues quiero darte la bienvenida. Aquí tenemos un público que nos encanta compartir este momento. Y pues el día de hoy vamos a platicar de temas para política mundial aduanera contemporánea. Así que el doctor Octavio de la Torre estará moderando las preguntas para que tú estés libremente en las pláticas y al final podremos hacer algunas preguntas. Así que, bienvenido Andrés. Me encantaría estar en persona, pero pues en este medio me encanta tenerte aquí. Daniela, muchas gracias, mucho gusto. Muy agradecido por tu amable introducción. Desde luego, muy reconocido porque tu esfuerzo de Hagamos va sensacionalmente bien. Y por lo tanto me siento muy honrado en participar en él. Gracias, Daniela. Te felicito por este logro. Octavio me había hablado sobre algún tema que suena realmente estrambótico. Temas de políticas aduaneras para un entorno mundial. Entonces, ese tema ni Barack Obama lo tiene. ¿Sí me escuchan todos? Bueno, pues pero lo que se me ocurre es hacer un pequeño recuento de en dónde estábamos cuando el árbitro pitó el medio tiempo y nos mandó a todos al vestidor. Y entonces andábamos en dos grandes rubros. A los organismos mundiales encargados de incrementar el comercio partían de un gran concepto rector, que son las cadenas globales de valor. Y para que estas cadenas globales de valor funcionaran, pues tenían, o más bien empezaron a funcionar
cuando el mundo llegó a un grado muy elevado de desgravación arancelaria. Se estima hoy en día que el arancel promedio mundial anda en el orden del 10%, y hay países como México, donde el arancel promedio ponderado está cercanamente al 1%. Entonces, estas cadenas globales de valor, desde el punto de vista estrictamente de régimen de regulación del comercio, pues tenían que ver con la desgravación arancelaria, pero las que no tienen que ver con el comercio, sino con lo financiero, tenía que ver mucho con la posibilidad de que los flujos de inversión, los flujos de capitales, pudieran moverse libremente por el mundo. No hay proceso industrial y comercial que, sobre todo en países como los de nosotros de economía emergentes, que no esté basado en la inversión nacional y extranjera. Por lo tanto, se acompañaban o se cimentaron en esta posibilidad de recibir la inversión extranjera. Si nosotros checamos la ley de inversión extranjera, es prácticamente una ley que se debe llamar ley de artículos derogados. Prácticamente la ley de inversión extranjera, al 80-90% de su articulado, está derogado. Si ustedes se meten a la edición de la Cámara de Diputados, que la mantienen actualizada, muy bien actualizada, el recorrido de esa ley es derogado, 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 derogado. Ahora, esto funcionó, desde luego, los niveles históricos de captación de inversión extranjera en México, pues no tienen comparación con el histórico previamente recibido del 90 para atrás. Pero hay otro argumento que sustenta las cadenas globales de valor, que es la no manipulación de los tipos de cambio por los bancos centrales. En materia financiera y comercial, el nivel del mar es el nivel del tipo de cambio. La manera de poder medir la orografía de los países es que todos respetemos como punto de medición el nivel del mar. Por lo tanto, en materia de regulaciones financieras y manipulaciones, el chiste es el tipo de cambio. Total, que los organismos encargados de cómo incrementar el comercio, destacadamente la Organización Mundial de Comercio, pues se partieron de un gran eje, cadenas globales de valor, y en la repercusión aduanera. En aproximadamente un año. ¿Y por qué te digo en un año? Pues porque... ¿Sí me escuchan? En materia aduanera, ese principio de cadenas globales de valor repercutió destacadamente en los términos de facilitación del comercio. El gran enunciado de la Convención de Kioto sobre sistemas, sobre el Convenio Internacional de Armonización y Simplificación de Regímenes Aduaneros, el gran principio que enarbola es que el control aduanero debiera ser tan mínimo como fuera posible. Ese es el gran principio que en algún lugar, en alguna regla de esa convención que tiene buenos principios, pero está pésimamente mal hecha, está mal estructurada, el gran principio dice: el control aduanero debiera ser lo mínimo como sea posible. Está tan mal estructurada porque si yo les pregunto ahorita en qué artículo de la Convención de Kioto está, aún al público experto que me está escuchando, pues nos costaría, bueno, hoy con los buscadores de palabras a lo mejor llegábamos más rápido, pero si no lo buscáramos con estos buscadores de palabras, nos costaría 10, 15, 20 minutos llegar a él. De la misma manera, la Convención de Kioto escondió o malubicó el gran principio del derecho aduanero y de lo aduanero, y lo metió por allá escondido en la regla 6.1, que dice: todas las mercancías
y los medios de transporte que entren o salgan del territorio aduanero, estén o no sujetas a aranceles o regulaciones, deben someterse al control aduanero. Eso dice la norma 6.1 y los organismos de facilitación del comercio, destacadamente la OMC, buscaron sobre cómo apoyarte en esa resolución, en esa regla de que el control aduanero fuera mínimo, que de allí se derivaron varios mecanismos. Por ejemplo, la auditoría ex post. Este es consecuencia de considerar que la aduana, en la mayor medida de todo lo posible, deje de estar revisando los embarques en el punto de entrada al país. Es decir, que si va a hacer alguna gestión o acción de control, de fiscalización o de cumplimiento de la ley, preferentemente lo haga después de que las mercancías hayan cruzado el territorio nacional. Si esto es así, estos organismos dedicados a incrementar el comercio, pues dieron con otro tema. Es decir, bueno, ¿por qué no toda esta fase del control aduanero, por qué no la privatizamos? Es decir, ¿por qué no la tercerizamos? Y de esto se fueron sacando siempre resultados de mayor aceleración del cruce de las mercancías en el punto de ingreso o de salida del territorio nacional. A grado tal que desde 2013 la OMC había culminado el único convenio multilateral que logró concertar desde su establecimiento en el año del 94, que es el Acuerdo de Facilitación del Comercio. El Acuerdo de Facilitación del Comercio, que se hizo multilateral y mundialmente obligatorio en febrero del 2017, tiene todas estas grandes medidas que hemos venido platicando. Cómo los países deben de publicar su orden jurídico, cómo deben privilegiarse las resoluciones anticipadas para evitar controversias al momento del despacho. Y esta fue una gran política que trascendió y al mismo tiempo fue causa y efecto del incremento exponencial del comercio mundial. El comercio mundial del 95 para acá ha crecido, medido 95 contra hoy, es un diferencial bestial. Y desde luego este crecimiento a nivel estadístico, si lo llevamos a nivel contenedores, pues fueron medidas necesarias porque si no todas las aduanas del mundo se hubieran congestionado. Entonces resumo, los organismos dedicados a la cuestión del comercio internacional tuvieron un gran eje que es el imán de todas sus políticas alrededor, que son las cadenas globales de valor. Lo que los periodistas y los economistas le llaman globalización, que es la deslocalización industrial de los procesos industriales en muchos países. Prácticamente este efecto hizo que las reglas de origen dejaran de ser tan útiles como en el pasado, porque las reglas de origen están hasta el día de hoy basadas en el origen de los insumos, cuando las cadenas globales de valor lo que mueven son procesos. Por lo tanto, se ha planteado en el seno mismo de la OMC si es hora de hacer un upgrade a las reglas de origen para adecuarlas a determinar el origen, no por el volumen de insumos o el valor de los insumos, sino por el tipo de procesos. Me brinco y me voy a los organismos dedicados de lo aduanero, es decir, no del comercio exterior, sino particularmente de lo aduanero y destacadamente pues la Organización Mundial de Aduanas. Si a los del comercio les interesaban las cadenas de valor, el imán de las políticas aduaneras
consensadas multilateralmente, fueron igualmente cadenas, pero cadenas seguras del suministro. Y entonces, si juntamos cadenas o interactuamos cadenas globales de valor con cadenas seguras del suministro, pues empezó, de ahí de ese imán, empezaron a generarse ciertas políticas o instituciones o figuras o mecanismos, pero destacadamente uno. La cadena segura del suministro descansó sustancialmente en uno, que es el análisis de riesgo. Y a partir del análisis de riesgo, dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer para que una empresa que no le puedo probar que ha cometido o ha intentado cometer una violación, porque hasta entonces el mundo del derecho se regía por la tentativa o se regía por las conductas objetivamente responsables o por el daño? Los americanos tienen el lema de si no hay daño, no hay pago. Entonces surgió la sociedad del riesgo y esta cadena segura del suministro se asoció como indisoluble con la gestión del análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo, a su vez, llevó a que para que pudiera ser eficiente el análisis de riesgo, tenía que generarse otra política que consistía en que el análisis de riesgo debe estar soportado por las tecnologías de la información y de la comunicación. Si recuerdan ustedes, el 90 fue el boom de la tecnología de la convergencia y, desde luego, ¿quién se resiste como niño a juguete nuevo? Entonces se asoció que el análisis de riesgo, cosa que los aduaneros de todo el mundo, de todas las épocas, siempre han hecho. Los buenos aduaneros toda su vida han hecho análisis de riesgo. Pero acá se asoció que el análisis de riesgo tenía que ser usado o desprendido o apoyado o procesado por las nuevas tecnologías de la información y la computación. Software, equipos, gadgets, densímetros, tomavistas, todos los juguetes que se les ocurra. Y esto a su vez llevó a un proceso de certificaciones y adquisiciones. Es decir, la manera de saber que un importador no es de mal riesgo, de alto riesgo, es porque está certificado. Y entonces, fíjense cómo este camino de la cadena segura del suministro nos lleva al uso casi exclusivo y casi mandatorio. Sería una mala práctica no estar haciendo análisis de riesgo, pero a su vez no hacerlo con tecnología de la información y la comunicación. Y todo eso desembocó en certificaciones y adquisiciones. Es decir, las administraciones, las legislaciones se basaron en todo tipo de certificaciones. Cuenten ustedes las que en la práctica ustedes conocen de certificados OEA, certificados IVA, certificados IEP, certificados OEA no sé qué. Es decir, es el mundo de las certificaciones. Las normas oficiales mexicanas es el mundo de las certificaciones, pero también de las adquisiciones. Y los gobiernos, las aduanas del mundo empezaron a gastar mucho dinero en adquisiciones porque tenían que comprar rayos gamma, rayos X, rayos de no sé qué rayos, de tal manera que en esas estábamos cuando el árbitro pita, acaba el primer tiempo y nos manda a todos a casa. ¿Qué va a ocurrir cuando el árbitro, ojalá que próximamente, salga de nuevo a la cancha y pita y diga, continuamos? Pues me parece que a nivel internacional poco se va a mover, poco va a cambiar de giro. La Organización Mundial de Comercio seguramente hará lo indecible. Ayer ya nos daban cuenta del grupo del G20. Fíjense cómo coincide. Ayer es la reunión del G20 y hoy se da a conocer la renuncia del director general de la OMC. Parece ser que el cuerpo técnico ya tiene otro entrenador. Y entonces supongo que todos los esfuerzos serán tendientes a redefinir o relanzar las cadenas globales de valor.
no creo que el mundo del libre comercio y el mundo multilateral del comercio se dé por vencido. En materia de políticas globales, pienso que van a seguir por lo mismo. Es decir, cadenas seguras del suministro a través de adquisiciones y certificaciones. Yo en la charla pasada les decía que no sería mala idea partir de la cadena segura para pasar a la cadena sana del suministro. Creo que este sistema de semáforos que anunció el gobierno y las medidas de seguridad biomédica y biológica y sanitaria que están anunciando van para allá. Se trata de un esfuerzo nacional incipiente, pero creo que multilateralmente la OMA sobre todo puede avanzar hacia, así como está el marco SAFE, crear el marco HILD, de tal manera que la cadena vaya para allá. Yo creo que eso es a nivel global, pero a nivel nacional los quiero provocar. Quiero que esta charla sea una charla y escuchar sus puntos de vista, pero me parece que para nadie queda omiso. Creo que todos sabemos cuáles son los principales dos rubros que el gobierno de la 4T está pensando en materia aduanera. Por lo menos hay dos palabras que salen constantemente cada vez que el presidente y sus funcionarios hablan de aduanas. Y uno es la corrupción y otro es la recaudación. En esta charla los quiero incitar, los quiero provocar y decir, ¿por qué la sociedad en general, sobre todo la sociedad, la que no está muy vinculada en la operación directa de las aduanas, por qué la sociedad tiene la percepción, quizás incrementada, de corrupción? Y esto no creo que es particular de México. En el caso de México, las personas, la sociedad, tiene la percepción de corrupción en las aduanas. Pero las empresas que trabajan en lo aduanero, importadoras y exportadoras, la percepción que tienen es de inseguridad jurídica. Y decir, bueno, ¿en qué confluyen estas dos cosas? Porque la corrupción le afecta, sobre todo lo difama al trabajador aduanero. Una imputación de aduanas va derechita a principio. Sabemos que en la corrupción hay dos manos, el que da y el que recibe. Pero si empezamos el análisis dentro, decir qué fue lo que pasó o cuál era el mecanismo de cómo manejar los recursos humanos, los recursos en general destinados al aduanero. Yo sé que lo que voy a decir está lleno de generalidades, pero es una charla de media hora. Sé que no preciso detalles o evidencias. Tómenlo con todas estas limitaciones y advertencias de que es una generalidad lo que voy a pronunciar. Pero se supone que el esquema de cómo dotar de recursos a las aduanas tenía 4 vertientes en este orden. Primero, se contrataba al personal, se seleccionaba y se contrataba. Fíjense, paso 1, primero selecciono al personal. Veo que tenga las habilidades, las capacidades, su prueba de confianza, etc. Ya que lo contrato, lo capacito. Le tengo que dar una capacitación profunda, sobre todo si viene de actividades que no están relacionadas con lo aduanero o si son jóvenes profesionistas recién egresados, que como era el perfil que se había pensado. Tercero, una vez que ya los capacité, ya los contraté, ya los hice miembros del servicio aduanero, ya son parte de la casa, entonces los roto, si es que es necesario rotarlos. Y al final del camino, compro los equipos. Fíjense, 1, contratación, 2, capacitación, 3, rotación y 4, compra de equipos. En ese orden. ¿Qué fue lo que se hizo en el pasado? Justo al revés. Primero se compraron los equipos. Era equipos y equipos, software y otros equipos y software y equipos.
millonadas de equipo. Les iba a sugerir que consiguieran cuánto se había gastado en equipos, pero no sé si esa información esté reservada, porque algunas partes se compraban con presupuesto y otras con un fideicomiso. Pero sería interesante ver los volúmenes de compras de equipo. Si remontamos a las notas periodísticas, pues los reportes eran miles de millones de pesos. Entonces, lo primero que se hizo fue comprar equipo. Todo el equipo. Luego, rotar a la gente. Y la traían de Manzanillo a Tijuana, de Tijuana a Yucatán, como la canción aquella de Berredi, de Nuevo Laredo a Tamaulipas. Total, no alcanzaban a ser expertos en industria maquiladora cuando los mandaban a Manzanillo, a Textiles, y de ahí los mandaban a Progreso a ver material de construcción para Cancún, y de allí, es decir, rotación. ¿Rotación en qué términos? Pobremente. Todos sabemos cómo el personal iba y llegaba en condiciones insalubres, hacinados, sin viáticos, terrible, terrible. Bajamos capacitación, ya no hay dinero. Oye, capacitación, ya no hay dinero. Ya me lo gasté en equipos, ya me lo gasté en andar mandando viáticos y gastos de transportación y trayendo a gente de aquí para allá. Capacitación, pues piénsale a distancia. ¿Se acuerdan ustedes la Escuela Nacional de Capacitación? Bueno, ustedes no, porque son muy jóvenes, pero la Escuela Nacional de Capacitación Aduanera, que era orgullo de México en el mundo, en el 92, 93 desapareció y ha venido a partir de entonces esfuerzos aislados de escuelas de comercio exterior del SAT en Querétaro, en Tlalpan, no sé dónde. Pero fue lo último. Y luego dices, ¿y contratación? Y dices, oye, ¿el personal cómo lo tienes contratado? Por honorarios. Es decir, ni siquiera la plaza. Es decir, no se sienten ni en casa. Los que fuimos trabajadores al servicio del Estado, yo tuve el honor de ser trabajador de Procuraduría Fiscal en la Secretaría de Hacienda, era verdaderamente, es algo similar, no sé si les dé un ejemplo con otro ejemplo, pero el sentido de pertenencia a una institución es impresionante lo que la plaza te lo da. Y les iba a decir, es como sentirse parte de la UNAM, pero a lo mejor los que no estuvieron ni en Hacienda ni en UNAM me entienden, pero es un sentido de pertenencia importante. Entonces, el esquema era, primero contratarlos, darles el sentido de pertenencia, darles la plaza, darles deber, luego capacitarlos, luego rotarlos y al final los equipos para que nos ayudaran a reprimirlos, pero no a prevenirlos. Los equipos no previenen, reprimen. Y aquí se hizo al revés. Se destinó el dinero a compras de equipos. ¿Por qué? Porque estaba basado en una política global de análisis de riesgo basado en las tecnologías de la información y la comunicación. No piensen muy mal de los de cuello blanco, hombre. Había una gran tendencia global a que el análisis de riesgo era a través de tecnologías de la información y por eso pues se compraban equipos, software, analistas, se contrataban más ingenieros en sistemas que en merciólogos y clasificadores. Y entonces se compró, en lugar de decir, primero te doy sentido de pertenencia, luego te capacito y luego si es necesario te roto, y al final compro equipos, fue al revés. Primero me gasto el dinero en equipos, luego me quedo un poquito para andar pagando boletos de avión para todos lados, y capacitación ya me quedó menos, y en contratación no tengo. Por lo tanto, outsourcing gubernamental, te contrato por honorarios, y cada 6 meses o menos tienes que ver si te quedas o te vas. Esto, desde luego, fue un cóctel perverso que no combatió la corrupción. No la pudo combatir. Y además, métanle un argumento que yo quiero abrir la discusión con ustedes.
¿ustedes están de acuerdo en que para que una persona se porte o no se porte mal, hay que rotarla? Es decir, la rotación a forcioris, cada calendario de mandar a un experto aduanero, sacarlo de Manzanillo para mandarlo a Veracruz y luego a Piedras Negras. Decir, ¿realmente este paradigma funcionó? Y entonces yo me di a la tarea de decir, bueno, ¿de dónde viene la rotación? Y encontré que la OMA se ha ocupado de la ética aduanera una vez cada 20 años. Hizo la declaración de Arusha en el 73, ¿en qué año? Creo que 73. Creo que 30 años después la revisó en el 2003 y de allí a la fecha acá. Y está basada, dice que la ética se contribuye con... ¿Cuáles creen que sean los instrumentos de la Convención de Arusha para combatir la corrupción? 1, que la aduana debe tener más liderazgo. 2, que la culpa es de la ley, que el marco regulador pone muchos trámites. 3, que la culpa es de la ley, que tiene muchos procedimientos y regímenes. 4, que se soluciona con automatización, modernización y auditoría de inteligencia. ¿Les suena? Pero dice en la 8 que las aduanas deben de esforzarse para que se rote el personal y no haya la posibilidad de que en las áreas vulnerables el personal quede por largo tiempo. Y de allí sacamos el 11º mandamiento. El personal tiene que rotarse. Yo recurrí a cuáles habían sido las mejores prácticas para esta rotación y encontré que una era la experiencia de un país en el Medio Oriente y la otra en la mitad del África. Y de allí se ha hecho un paradigma de que el personal hay que rotarlo. Y antes de abrir el tema charla, decir, y voy a dar mi espada por delante, decir, oye Andrés, ¿estás a favor de la rotación? Y digo, desde luego que no. Primero, cuando entra un funcionario joven a la aduana, generalmente son mujeres o hombres jóvenes, recién egresados de la escuela, algunos casados, jóvenes casados, con hijo, familia, papá, mamá, tíos, primos, amigos, los vecinos de la colonia. Y cuando tú los sacas fuera de su entorno, lo primero que les quitas es el control parental. Y el mejor vigilante es el papá, la mamá, la esposa, el esposo, los hijos, el tío, los amigos de la colonia. Y lo primero que haces es que la rotación los manda a algún lugar, alejados. Pero además no solo eso, quebranta la familia. Porque si ustedes piensan que cada 6 meses, 3 meses, el empleado regresa a casa a ver a su esposo, a su esposa, no, el dinero no les alcanza ni sus compromisos laborales. Por lo tanto, con el tiempo se empiezan a alejar de la familia. Y eso es terriblemente mal. Segundo, combínenlo con que no les dieron la plaza. Es decir, no hay sentimiento de pertenencia. Y en todos los lados hay zorros, así como los zorros malaconsejantes de Pinocho, pues igual los hay en las aduanas donde ven que estas personas andan solos, mal pagados, sin el ánimo de formar parte de un servicio exterior, tratándolos de aconsejar mal, decir, oye, mañana ya te vas y te vas a ir a otro lugar y de allí a otro lugar, etc. Y si a eso le suman la ausencia de capacitación, ¿cómo los puedes capacitar si están en 49 puntos lejanos y además movidos? Además no tienes la Escuela Nacional de Capacitación Aduanera. Entonces, esto es un molotov donde se invirtió, ojalá que bien, no tengo argumentos para decir que mal, ni pruebas ni evidencias para decir se compró mal, pero lo que sí es que se invirtió en equipos y no en las personas. La propuesta es que si queremos arrancar entre muchas acciones
de cómo combatir la corrupción, la pregunta y la propuesta es, ¿por qué no comenzamos por el personal? Es decir, porque al final, todo lo que al final ocurre es que entonces los andamos despidiendo. Y decir, ya se despidieron y se despidieron. El problema no es ese. El problema es que hay estructuras o políticas de fondo que pueden llevar a eso. La no contratación con plaza, la no capacitación y la rotación indiscriminada. Con esto los termino de provocar. Sé que esto es muy polémico, pero esa es mi finalidad, provocar la polémica y discutir de estos paradigmas, es decir, el paradigma de que se combate la corrupción con la rotación. Yo creo que no la combate, sino que la estimula. Quedo desde luego, Daniela, a tus órdenes para si hay alguna, no preguntas, sino comentarios, puntos de vista. A lo mejor alguno de los que me escuchan no está de acuerdo, se vale, eso alimentaría, me ayudaría a mejorar mi punto de vista o a cambiarlo si es necesario. Es tiempo donde lo que menos debemos hacer es casarnos con nuestras propias ideas. Doctor Octavio de la Torre, aquí, como siempre, un Hola, gusto Octavio. saludarlo y bueno, qué bueno que tuvo la oportunidad de estar con nosotros y que nos dio el privilegio de escucharlo y sobre todo este tema que cuando lo conversamos por teléfono, pues hacíamos la reflexión en cuanto a la capacitación, el tema obviamente relacionado con la tecnología, incluso también hacíamos en cuanto a las reglas, la manera indiscriminada en la que se están publicando reglas y la forma en la que se han venido construyendo las leyes en los últimos, del 2013 para acá, con las reformas más recientes que se llevaron a cabo y que siguen generando ese tipo de leyendas sacramentales en las cuales la cláusula habilitante, ¿no? Para que el Ejecutivo trascienda en su diseño, no nada más atendiendo al cómo, sino al qué, para qué, quién, cuándo y dónde. Y pues hay varias preguntas dentro del foro, ¿no? Y me gustaría, pues en este caso, abrir el propio foro por si alguien quisiera hacerlo directamente. Vi que Leonora nos preguntaba un poco su Si me opinión. permiten. Sí, y adelante Ramón, por favor. Bueno, habla Ramón Vital de aquí del Estado de México. Yo tuve una experiencia como verificador en el 2001 cuando entró Fox, que dieron de baja a todos los vistas. Efectivamente, nos capacitaron 3 meses, no fue suficiente. Sobre la marcha tuvimos que aprender. Llegamos a un mar de tiburones donde los verificadores éramos nuevos, pero todo el personal que estaba ahí, incluyendo administradores, subadministradores, era gente con muchos vicios y con mucho poder. Compañeros de Reynosa no cobraron ni la primera quincena porque el administrador los hizo firmar un tránsito sin ponerle los candados. Y así por el estilo. Afortunadamente a mí, yo tuve el SAT me pagó una maestría, después me pagó muchos cursos y acabando el sexenio, ¿qué creen que me dijeron? Muchas gracias. Estás muy capacitado, sabes demasiado. Y la rotación que hacen es por eso. Ya cuando el personal sabe mucho, que domina un sistema, por ejemplo, la frontera o domina el puerto o domina el aeropuerto, ese no nos estorba. ¿Para qué? Pues para intereses oscuros. La rotación no funciona. En uno de los cursos que yo tuve con la aduana americana conjunto, los empleados de la aduana americana son gente madura, porque duran toda su vida en la aduana y casi toda su vida duran en un punto, entonces tienen un compromiso, lo que comentaban, del sentido de pertenencia, y en la aduana no está ese sentido de pertenencia. Muchos años yo trabajé por honorarios, es más, nuestro contrato era del 1 de enero al 30 de diciembre, ¿por qué al 30 de diciembre y no al 31? Para que no hiciéramos antigüedad. Esa era la lógica de entonces el personal de recursos humanos. La verdad es que es una escuela, la aduana, donde aprendes mucho y sabes mucho, pero llega el momento que ya estorbas. Y la verdad es que la rotación es un desastre. Muchos de los empleados de la aduana tienen familias regadas en varias aduanas. ¿Por qué? Pues porque se les hace práctico, no sé. Un compañero en son de broma nos decía, ¿para qué
te pones triste porque te mandaron a la frontera. No, pues por mi familia. Dice, bueno, pues allá fundas otra. Era un chiste muy malo, pero era cierto, ¿no? Hasta ahí mi participación, no quiero abusar. Muchas gracias por tu comentario, Ramón. De verdad, qué gusto saludarte. Leonora, no sé si quieras también tener una preguntita de esas que te gustan relacionada con la OMC. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Y Leonora está en Puebla, Ramón estaba en el Estado de México. El buen doctor en Ciudad de México, nosotros en Tijuana, ya de punta a punta. Adelante, Leonora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Ah, ok, es que no había visto bien mi micrófono. No, pues excelente presentación, totalmente de acuerdo con el... Bueno, es que estas tardes me voy a volver adicta y cuando termine esto, ¿qué voy a hacer a las 6 de la tarde? Pero Las vamos a continuar. Ah, perfecto, todo el año, porque ya esto es como una adicción, ¿eh? A las 6, así como, ¿qué vas a hacer a las 6? No, estoy ocupada, no, nadie me molesta. La verdad estoy fascinada. Muchísimas gracias, Daniela, por esta oportunidad, Octavio, Andrés y a todos los participantes, porque pues enriquecen los comentarios, como dice Andrés, ¿no? Rompemos con esos esquemas que traemos y sumamos más ideas a la realidad de lo que está sucediendo. Bueno, el primer cuestión es que efectivamente, ¿no? Todo cambia tan rápido que es muy complejo leer a una velocidad más allá que Superman, ¿no? O sea, yo le he rezado al Santo Niño Aduanera y todas las noches y pues nada, ¿no? O sea, no hay fórmula mágica para entre lo que aplica y a veces en la misma tarde te dice, aplica a las 5 de la tarde cuando sale el diario oficial, pues cómo aplicas y cómo lees si no hay toda una solución, ¿no? Esa es una parte de lo que comentaban específicamente de esta inseguridad jurídica. Y por el otro lado, pues yo tuve la oportunidad de estar capacitando a los OCEs. Bueno, primero estuve ahí, como comenta Ramón Vital también, me tocó trabajar para la aduana, estuve una temporada en la aduana trabajando y todo lo que comenta, pues sí, también son cuestiones que sucedían, ¿no? Muy fuertemente. Y por el otro lado, en otra época me tocó capacitar a los OCEs y lamentablemente sucedían muchas cosas muy tristes. En mi experiencia capacitamos a los que iban al área principal en esta parte ejecutoria, a la inteligencia de aduanera, y también a otros que eran los oficiales de comercio exterior, pero efectivamente primero era gente muy buena, muy inocente, o sea, de corazón y de alma, porque eran niñas muy bonitas, muy guapas, muy confiadas en la vida, que acababan de salir, como dice Andrés, de sus casas, que era la primera experiencia fuera. Otros estudiaron cuestiones de deporte y decía, bueno, pues es el que se salva porque es el que va a correr más rápido, ¿no? Realmente, ¿no? Ni modo que vaya ahí con a azotar la ley aduanera, ¿no? Dije, bueno, o sea, aquel que corra más rápido, ¿no? Y eso, bueno, y como comentaba Andrés también, ¿no? Había mucha parte de este tema de ingenieros. Entonces, capacitar a la gente en esa época, en 3 meses, digo, yo llevo 27 en esto y diario leo y diario cambio y digo, y a veces amanezco y digo, bueno, y todo lo que sabía ya no lo sé, me dedicaré a hacer otra cosa, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿cómo van a ser posible que en 3 meses te mandan al fuego cruzado a resolver cosas y contenedores complejos y casos complejos, y sumado a todas estas cuestiones de los cambios legales, pues no es que se dé la corrupción de manera a propósito, sino es esta cuestión de que no tienen las herramientas correctas para poder trabajar con todos los conocimientos, ¿no? Y efectivamente la rotación yo también estoy de acuerdo, ¿no? Digo, si finalmente se trata de que no hagan redes, pues ahora, en esa época no había tecnología, ahora tienen la tecnología en las manos y nadie les prohíbe que tengan WhatsApp, Face y todas las redes sociales, ¿no? Entonces realmente sí son muchas cosas las que se dan. Y pues más bien yo creo que depende para que haya corrupción se necesitan dos, ¿no? El que ofrece y el que da, ¿no? Muchas veces. Una se da por desconocimiento, porque la gente no conoce tanta información para poderla aplicar, y otras porque también la gente, como comentaba Ramón, pues no es que ellos quieran, ¿no? A veces las mismas circunstancias los ponen ahí en carne
de cañón hacer muchas cosas. Entonces sí es un tema bastante complejo que depende de... yo siempre he dicho que la ética va amarrada con el estudio. Si eres ético es porque estás actualizado y estudias todos los días. Entonces son muchas cosas aquí en este tema muy interesante que nos lleva todos los días a operar de manera ética y correcta para, de un lado en la aduana no se dé y del otro también las empresas puedan hacer su trabajo de manera justa. Pues muchas gracias por permitirme participar. Gracias, Leonora. No sé, doctor, si Obvio, quiere... ¿puedo hacer un comentario? Claro, pues sí, doctor Máximo Carvajal. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues antes que nada, a mi querido Andrés, felicitarlo. Extraordinaria su participación. Me voy a enojar contigo porque invadiste algo de lo que hablaré yo el día 26, pero muy bien hecho. Nada más, el comentario es en cuanto a la declaración de Arusha. Efectivamente, la Organización Mundial de Aduanas o el Consejo de Cooperación Aduanera tardó de 1953 que empezó a funcionar a 1993 a hacer una declaración que incluso no tiene, no es vinculante, es una simple declaración en el 93 para tratar los puntos de ética y combate a la corrupción. Pero ha hecho varias reuniones. La última en 2015, han habido en varias partes, en el 99, en el 2003, 2005, 2010, etcétera, para precisamente sentar algunas bases en cuanto a la ética de aduanas. Es un tema muy escabroso, es un tema que al propio México tardó mucho en tocarlo y lo ha tocado pues que se den las herramientas de obligación para los estados, porque repito, es una simple declaración y no es un tratado o un convenio. Andrés, muchísimas gracias. Como siempre, tus conocimientos son extraordinarios. Te agradezco mucho estas participaciones porque cada vez más nos das una cátedra y cada vez más aprendemos de ti. Muchísimas gracias, Octavio. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor, Octavio. Adelante. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto verte. Adelante. Muy bien. Pues muy contento de que el doctor haya mencionado a la ENCA, a la Escuela de Capacitación Aduanera, porque precisamente yo soy egresado de ella. Y toda mi vida he sido académico, 46 años en la academia, enseñando en el Colegio de Aduanas. Realmente sí, desbarataron a todas las personas que conocíamos el Manual de Operación Aduanera de aquellos años. Ahora, pues como acaba de decir el maestro Maximino, pues el que se dedica a la academia estamos actualizados y siempre leyendo el diario oficial, que a veces nos sorprende, más el de hace 2 días que acaba de salir. De tal suerte que he sentido, igual que nuestro conferencista, como que hay una tendencia a quitar a los especialistas en todas las áreas de la economía del país, y en aduanas del preciso que estamos tocando, creo que fue eso. Nosotros sabemos merciología, sabemos la clasificación arancelaria, que es el pilar para la importación-exportación, y me dio mucho gusto porque todavía estamos vivos, los listas aduanales. Los segundos sábados de cada mes nos juntamos como agrupación mexicana en la Ciudad de México y ahí convivimos, algunos agentes aduanales, otros ya jubilados, otros trabajando en agencias aduanales y otros trabajando en otra área muy distinta. A mí me tocó, afortunadamente, desde hace más de 45 años, estar al frente del Colegio de Aduanas y capacitando y dando las herramientas a los aduaneros actualmente. Muchas gracias, Octavio. Mucho éxito por estas conferencias que se llevan martes a jueves.
Gracias, Juan. Qué gusto verte, de verdad. Doctor Rode, no sé si quiera compartirnos algún comentario. Digo, en este diálogo circular. No te escuchamos, Andrés. Había que quitar habilitar el micrófono. Habilitar el micrófono, por favor. ¿Listo? ¿Ya Listo. Listo. Ya te escuchamos. Desde luego, siempre la oportunidad de aprender del maestro Máximo Carvajal. Tiene toda la razón. Una disculpa por meterme en su terreno, pero siempre es provocador hablar del tema ajeno. Y él más que yo para hablar estos temas, porque él fue funcionario muy importante de la Dirección General de Aduanas, y a lo mejor desde un punto de vista, de una perspectiva de afuera, se tiene una impresión y desde adentro otra, y ha de ser difícil imperar la ética en la conducta de una entidad que tiene más de 5,000 empleados regados por todo el territorio nacional. Era una provocación para empezarlo a platicar, porque tengo la seguridad que en los próximos tiempos en México va a ser un tema muy recurrente. Ya lo es, el presidente lo menciona constantemente, el tema de la corrupción en las aduanas. Y si hemos de empezar por algo, yo diría, me gustaría empezar que al personal de las aduanas le den el sentido de pertenencia que da una plaza. Una plaza. Ya sabemos que la ética y la honestidad no está vinculado a cuánto ganas. Ese es un falso argumento. Decir, si yo le hago que alguien gane mucho dinero, va a ser ético. Tenemos muchos casos de jueces que ganan fortunas que se han portado mal. Entonces, no, yo quisiera, en mi punto de vista, es que el combate a la corrupción empezara primero protegiéndole y dándole seguridad al empleado aduanero. Segundo, mucha capacitación. Nosotros que nos jactamos de ser expertos, constantemente tenemos que estar revirando nuestros puntos de vista porque nos faltó profundizar en otro tema, otro documento, otra ley, otra normativa, la práctica de otro país. Y no son pocas las veces, si hablo por mí, que he tenido que cambiar un punto de vista. Y lo he cambiado por capacitación, es decir, porque alguien como el maestro, como tú y la gente que nos escucha, me dice, oye Andrés, las cosas no son así, es así. Ese es el efecto de la capacitación. Y decir, y finalmente, revisar. Yo sugiero que la rotación sea para construir capacidades. Es decir, yo pueda mover un funcionario, un empleado de una aduana a otra, porque voy a capacitar a la otra aduana. Es decir, muevo al funcionario, al empleado, no para que no se haga corrupto, sino porque se hizo experto. Es justo lo contrario. Decir, ese gran experto que aprendió mucho en industria maquiladora y está en Nuevo Laredo, a lo mejor me conviene moverlo a Ciudad Juárez para que allá construya, aumente la construcción de capacidades, de tal manera que debemos, y esta fue una incitación, una provocación, así hemos de hablar de corrupción, dejemos al último las máquinas, invirtamos, no estoy en contra de las máquinas ni de no gastar en máquinas, estoy a favor de gastar en el empleado aduanero. Daniela Martínez, muchas gracias. Andrés, al contrario. A todos ustedes su comprensión. Sé que de pronto me paso y digo cosas que no, pero muchas gracias. Este fue un trueque con pensamientos provocadores. Nos dejaste este intercambio de todos tus conocimientos y esta experiencia. En verdad te lo agradecemos. Te lo agradecemos. Pido por favor que pongan el reconocimiento virtual. Te queremos dar un reconocimiento virtual. No podemos aquí tomarnos un vinito y seguir con esta charla. Pronto esperemos que lo podamos hacer. Así que te queremos dar este reconocimiento que lo hace TLC Magazine con Hagamos un Trueque.
otorga el presente reconocimiento a Andrés Rode Ponce por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Temas para la Política Aduanera Mundial Contemporánea, del día 14 de mayo del 2020. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por tu plática y tus conocimientos. Y a todos los que pudieron estar con nosotros, gracias por darnos su tiempo y nosotros a cambio les damos experiencias. Esto es, hagamos un trueque. Y aprovechamos, doctor, bueno, nos tenemos que echar un alma viva ahora que nos veamos, por supuesto, y aprovechamos para convocarlos. Mañana tenemos una plática muy interesante y la próxima semana el Enrique Jiménez, conocido de ustedes, de los vistas, de la gente que le gusta la merciología, de Juan Antonio, de Ramón, va a platicar con nosotros respecto a cómo inició el Laboratorio Central de Aduanas y cómo se involucra en el sistema armonizado y sus enmiendas. También para poder saber cómo cambiar el presente, tenemos que conocer nuestro pasado. Y creo que hay una serie de pilares muy interesantes que sería bueno reflexionarlos para ver cómo los podemos implementar en esta época. Pues a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Daniela. Andrés, no sé si muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y queda pendiente los vinitos. Sí, excelente. Pues los invitamos a Tijuana, a todos. Bienvenidos. Un abrazo a todos, maestro. Gracias. Como siempre, un abrazo grande. Gracias, Andrés, igualmente. Gracias, Daniela. Gracias, Octavio. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.